El Banco Central de Paraguay dará a conocer el reporte de cuentas nacionales trimestrales correspondiente al segundo trimestre de 2023. A cargo de la presentación estará Darío Ruiz Díaz, jefe de la división indicadores de corto plazo. Iniciamos la presentación de las cuentas nacionales trimestrales al cierre del segundo trimestre del 2023. La agenda de la presentación: en primer lugar, tenemos los principales resultados en términos agregados, los resultados por el enfoque de la oferta, por el enfoque de la demanda, las revisiones de trimestres anteriores, el resultado comparativo de la región y finalmente un resumen con las principales dinámicas observadas al segundo trimestre del 2023. El Producto Interno Bruto registró un crecimiento interanual del 5,9% en el segundo trimestre del 2023, superior al 4,9% registrado en el trimestre anterior. En esta dinámica incidieron los desempeños positivos registrados en la agricultura, los servicios, la generación de energía eléctrica y la industria manufacturera. No obstante, el resultado negativo de la construcción y de la ganadería atenuaron el desempeño favorable de la actividad económica. Asimismo, el PIB sin agricultura ni binacionales también mostró un crecimiento del 2,6%, superior a la caída del 0,5% que había registrado en el primer trimestre del 2023. En términos desestacionalizados, el PIB al cierre del segundo trimestre del 2023, se ubicó 6,2% por encima del nivel de referencia prepandémico, 2019 Q4. Asimismo, el PIB sin agri ni binacionales se ubicó 7% por encima del nivel de referencia prepandémico. Ambos indicadores mostrando una senda continua de recuperación. En términos acumulados al cierre del primer semestre del 2023, el Producto Interno Bruto acumula un crecimiento del 5,4%. Asimismo, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales muestra también un crecimiento del 1%. Los principales resultados por el enfoque de la oferta: en primer lugar, la agricultura, y conforme a las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, registró un crecimiento interanual del 46,6%. El resultado interanual del trimestre se explica fundamentalmente por el desempeño favorable de la producción de soja, acompañado también por la mayor producción de arroz, caña de azúcar, mandioca, sésamo y yerba mate. En contrapartida, se observaron desempeños negativos en la producción de maíz, trigo, girasol y tabaco. Asimismo, la actividad ganadería, forestal, pesca y minería mostró una caída del 1,4% en el segundo trimestre. Este resultado se explica principalmente por el desenvolvimiento negativo que verificó la ganadería por un menor nivel de faenamiento de bovinos y cerdo. No obstante, cabe resaltar también que esta dinámica negativa fue mitigado por el incremento del faenamiento de aves, así como por la mayor producción de leche cruda y huevos. Seguidamente, la industria manufacturera mostró un crecimiento del 2,8%, superior al resultado verificado en el primer trimestre, donde había registrado una caída del 2,2%. Este crecimiento del 2,8% se explica por actividades que incidieron positivamente, como ser la producción de aceite, producción de lácteos, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, fabricación de minerales no metálicos, fabricación de metales comunes, maquinarias y equipos, maderas y textiles y prendas de vestir. No obstante, cabe mencionar también que este resultado favorable
fue atenuado por variaciones negativas registradas en la producción de carne, azúcar, químicos, papel y productos de papel, fabricación de productos metálicos y cueros y calzados. Seguidamente, la generación de energía eléctrica mostró una dinámica muy favorable de vuelta en este segundo trimestre. La actividad de electricidad y agua creció 19,5%, en línea con el crecimiento importante que ya se había observado en el primer trimestre del 2023. No obstante, la actividad de la construcción de vuelta muestra una caída del 4,8%, pero moderando la caída que había registrado en el primer trimestre cuando la retracción fue del 13,8%. A su vez, la parte de servicio muestra un mayor impulso, creciendo 3,4% en comparación al 1,8% registrado en el primer trimestre del 2023. Asimismo, los impuestos a los productos siguen mostrando una dinámica favorable con un crecimiento interanual del 2,7% en el segundo trimestre. Como ya mencioné, entonces, en términos agregados, el PIB creciendo a una tasa del 5,9% y el PIB sin agri ni binacionales también con un impulso positivo del 2,6%. En términos de estructura, el 48,7% del Producto Interno Bruto es explicado por la parte de los servicios, el 19% por las manufacturas, la agricultura con una participación del 7,6%, los impuestos a los productos con una participación del 7,3%, electricidad y agua 7,2%, la parte de la actividad de la construcción 6,7% y finalmente la actividad de ganadería, forestal, pesca y minería con una participación del 3,5%. En términos de incidencia, el 5,9% de crecimiento del Producto Interno Bruto registrado en el segundo trimestre se explica principalmente por la agricultura, con una incidencia del 2,6 puntos porcentuales, seguidos de los servicios con una incidencia del 1,7 punto porcentual, la actividad de electricidad y agua 1,2 puntos porcentuales, las industrias manufactureras 0,6 punto porcentual, los impuestos a los productos 0,2 puntos porcentuales. No obstante, tenemos incidencias negativas del sector de la construcción, un 0,4 punto porcentual negativo, y la actividad ganadera, forestal y pesca también con una incidencia negativa del 0,1 punto porcentual. Indicadores sectoriales dan cuenta de un importante crecimiento en la generación de energía eléctrica de las binacionales en el segundo trimestre, con un crecimiento del 26,2%, en línea con la mejora registrada en el caudal hídrico del río Paraná en comparación al mismo periodo del año anterior. El índice de ganado vacuno verificó un desenvolvimiento interanual negativo, una caída del 11,9%, explicado por el menor faenamiento en los frigoríficos. No obstante, cabe resaltar que este comportamiento fue mitigado parcialmente por un incremento registrado en el faenamiento de los mataderos. Las importaciones de asfalto continuaron mostrando una caída interanual importante en el trimestre, en este caso cayendo 50,2%. El indicador de cemento presentó un repunte interanual en el segundo trimestre del 2023. En términos agregados, la producción total de cemento creció 17,8%, impulsado por un mayor nivel de producción nacional. No obstante, el componente importado sigue mostrando una caída significativa.
En términos acumulados, al cierre del primer semestre del 2023, tenemos los siguientes resultados. La agricultura creciendo a una tasa del 50,1%, la actividad ganadería, forestal, pesca y minería creciendo 1,2%, las industrias manufactureras con un leve crecimiento del 0,2%, la actividad de electricidad y agua, que incluye a las binacionales, creciendo a una tasa del 21,2%. La actividad de la construcción, la caída acumulada al primer semestre del 2023 es del 9,5%. Los servicios creciendo a una tasa del 2,6% y los impuestos a los productos también con una dinámica positiva del 2,4%. El PIB total acumula al cierre del primer semestre entonces un crecimiento del 5,4% y el PIB sin agri ni binacionales un crecimiento de 1%. Por el enfoque de la demanda, el consumo total mostró un crecimiento del 3,4%. El consumo privado también de vuelta mostrando un resultado positivo con un crecimiento del 3%. El consumo de gobierno con un crecimiento del 5,7% con resultados positivos tanto en la parte de remuneraciones como en la parte de adquisición de bienes y servicios. La formación bruta de capital fijo en el margen mostró una mejora importante en el segundo trimestre del 2023, creciendo 1,9%. Recordamos que en el primer trimestre había mostrado una caída del 11,4%. Tanto las exportaciones como las importaciones de vuelta en este trimestre mostraron resultados positivos. Las exportaciones con una dinámica muy importante, un crecimiento interanual del 22,2% y las importaciones también de vuelta creciendo a una tasa del 5%. En términos de estructura, el consumo privado representó el 65,2% del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del 2023, la formación bruta de capital fijo con una participación del 20,7%, el consumo de gobierno un 10,8%, las exportaciones netas un 4,5% y la variación de existencia con una participación negativa del 1,3%. En términos de incidencia por el lado de la demanda, las exportaciones netas explicaron 6,1 punto porcentual del crecimiento del trimestre seguido por el consumo privado con una incidencia de 2,0 puntos porcentuales, el consumo de gobierno con una incidencia del 0,6 punto porcentual y la formación bruta de capital con una incidencia negativa del 2,8 puntos porcentuales. Componentes principales de la demanda, tenemos la dinámica del consumo privado que continúa expandiéndose, mostrando un crecimiento interanual del 3% en este segundo trimestre. Todos los componentes mostraron dinámicas positivas, encabezados por los servicios. Principalmente se observan crecimientos en la parte de transporte, servicios a los hogares y restaurantes y hoteles. También los bienes no durables, donde tenemos crecimientos en la parte de alimentos y productos químicos farmacéuticos. Los bienes durables con dinámicas favorables en la parte de electrodomésticos y electrónica, vehículos automotores y muebles para el hogar. Y finalmente, en menor medida, los bienes semidurables, donde se registran crecimiento en la parte de cueros y calzados, textiles y prenda de vestir y la parte de papel y productos de papel. La formación bruta de capital fijo, como ya mencionamos, mostró una recuperación en el segundo trimestre del 2023, mostrando un crecimiento del 1,9%. Este crecimiento fue influenciado principalmente por la mayor inversión en maquinarias, equipos y vehículos automotores. No obstante, se dieron retracciones en la inversión en construcción, productos metálicos y otros que atenuaron la recuperación en el trimestre.
Por el lado de comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 22,2%. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la mayor salida de la soja. También un crecimiento importante en el trimestre de las exportaciones de electricidad, la parte de maquinarias y equipo que está vinculado con las reexportaciones. También resultado positivo en la parte de servicios, donde tenemos principalmente la parte de viajes, transportes y lo que resalta en comparación al trimestre anterior, un resultado positivo ya también en la línea de aceites, harinas y grasas vegetales. No obstante, resalta acá la incidencia negativa de las exportaciones de carnes. Por componentes principales, como ya mencioné, la soja con un crecimiento importante del 119,4%, electricidad con un crecimiento de 39%, aceite de soja también creciendo a una tasa del 37,1%, entre los productos con dinámicas positivas. No obstante, en el trimestre también registraron resultados negativos las exportaciones de carne vacuna, que en tonelada cayó un 11,4%, las exportaciones de maíz cayendo a una tasa del 55,8% y las exportaciones de trigo cayendo a una tasa del 71,7%. Por el lado de las exportaciones, el crecimiento interanual del segundo trimestre del 2023 fue del 5%. Este crecimiento se explica principalmente por la parte de maquinaria y equipo que está vinculado con el régimen de turismo. También fue acompañado por la parte de productos químicos y la parte de servicios, donde tenemos justamente la parte de viaje, que son las salidas de turistas paraguayos hacia el exterior, y la parte de transportes. Y resalta la contribución negativa, en este caso, de la parte de combustibles y lubricantes. Por componentes principales vemos justamente la caída en el trimestre de las importaciones de combustibles y lubricantes, que en toneladas cae un 12,7%. No obstante, se resalta justamente el crecimiento importante que verificó en el trimestre las importaciones de aparatos y maquinaria para la agricultura, con un crecimiento del 38,5%, en línea también con la mejora que viene registrando la actividad agrícola en este periodo. En términos acumulados, tendríamos estos números al cierre del primer semestre del 2023, el consumo total creciendo a una tasa del 3,3%, el consumo privado creciendo a una tasa del 3%, el consumo de gobierno con un crecimiento del 5,5%, la formación bruta de capital fijo con una caída del 5,1% y las dinámicas favorables del comercio exterior, las exportaciones creciendo a una tasa del 30,9% y las importaciones también con un resultado positivo del 5,7%. El Producto Interno Bruto creciendo al cierre del primer semestre del 2023 a una tasa del 5,4%. Se hicieron revisiones del primer trimestre del 2023 en base a las últimas actualizaciones recibidas sobre la actividad agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Específicamente, el PIB se ajustó de un 5,2% a un 4,9%. El resultado del 5,9% que estamos verificando en este segundo trimestre. El comparativo regional, se observa que Argentina en el segundo trimestre registró una caída del 4,9%, Brasil creciendo a una tasa del 3,4%, Chile también mostró una caída del 1,1%, Colombia con un leve crecimiento del 0,3%, Paraguay, que encabeza el crecimiento con un incremento del 5,9%, Perú también con una dinámica negativa del 0,5%, y Uruguay también registrando una retracción del 2,5%. En términos acumulados, el crecimiento en la región está siendo encabezado por Paraguay con un 5,4%, seguido por Brasil del 3,7%,
Tenemos a Colombia en tercer lugar con un crecimiento del 1,7% y después ya en terrenos negativos observamos a Argentina con una caída del 1,9%, Perú y Uruguay con una caída del 0,5%. Seguidamente le dejamos un resumen pormenorizado con los resultados principales observados al cierre del primer semestre del 2023.